Damas y caballeros, los invitamos a tomar asiento para continuar con nuestro seminario de Uva Nova, desde la reingeniería a la revolución en uva de mesa. Estimados, último llamado para invitarlos a tomar asiento después de nuestro café auspiciado por ANA Chile e Consulting. Vamos a retomar en un minuto nuestro seminario desde la reingeniería a la revolución en la uva de mesa. Les invitamos, por favor, a tomar asiento. Damas y caballeros, estamos de vuelta en el seminario desde la reingeniería a la revolución en la uva de mesa. Les recuerdo que venimos del café auspiciado por eConsulting y además por ANA Chile. Por supuesto, eConsulting en el marco de sus 10 años y ANA Chile Andes New Varieties Administration presentes en nuestro evento después de un exitoso 2016 hecho este seminario en este mismo lugar y ahora consolidando este evento como uno de los más importantes de la uva de mesa en todo el Cono Sur y Sudamérica, por supuesto. Para seguir con esto también les quiero recordar que por favor mantengan sus celulares en silencio durante las exposiciones en el seminario y recuerden también dejar sus dispositivos de interpretación ya que la próxima presentación con nuestros invitados internacionales va a ser también ya en castellano. Así, para dar inicio al segundo bloque de esta mañana, invitamos a Carmen Gispert, PhD de la Universidad de California, asesora de viticultura, que nos hablará en estos 40 minutos acerca de los eriófidos, ciclo de vida y propuestas de manejo. Recibimos a Carmen con un fuerte aplauso, por favor.
Gracias. Muy amable, gracias por la introducción. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, viendo a muchos de ustedes por segunda vez seguramente. Estuve recientemente en Perú y al parecer los que trabajamos con uva de mesa estamos enfrentando una serie de problemas con los que no habíamos estado antes, y el día de hoy me da gusto poder compartir con ustedes lo poquito que conozco acerca de un problema. Es posible que ustedes tengan mucha más información de lo que yo les voy a presentar, y pues va a ser muy interesante que entre los dos nos apoyemos para que podamos desarrollar un programa que pueda ser efectivo para controlar estas plagas. Algo muy particular que les quiero comentar es que durante mis estudios trabajé con eriófidos, y una vez que terminé mi carrera esperé alguna oportunidad para poder trabajar con ellos y desafortunadamente no la encontré. Y me da mucho gusto que siendo entomólogo haya oportunidad para trabajar, y vamos a ver si podemos colaborar. El tema de hoy es eriófidos. Seguramente ustedes, si no los han visto, han oído hablar de ellos. Es un grupo de organismos muy difícil de trabajar, más que nada porque son microscópicos y no los podemos ver a simple vista. Necesitamos entrenar nuestros ojos para saber dónde encontrarlos, cómo es que lucen y en qué etapas es cuando los podemos observar. Ahí está mi correo electrónico por si después de la charla alguien quiere comunicarse conmigo, tienen preguntas, con mucho gusto. Bien, estas imágenes no son mías y necesito reconocer los autores. En una imagen de electrónica se puede ver la estructura del cuerpecito de estos organismos. Son muy interesantes. Es un grupo de ácaros muy diferentes a los que normalmente conocemos, que la mayoría conoce, que son las arañas rojas. Si se dan cuenta, estos organismos presentan un par de patas en la parte delantera. Vamos a ver si se puede ver. Creo que el puntito rojo está muy tenue, pero pueden verlo desde la imagen. En la a mano derecha de ustedes está una caricatura donde pueden distinguir las diferentes partes del cuerpo que son importantes para la determinación de las especies. Son muy difíciles de trabajar y de identificar porque hay que hacer preparaciones microscópicas muy bien hechas para aclarar las diferentes estructuras encontradas. Esta imagen se las pongo para que tengan idea de cómo es que lucen, y hay una gran variedad de ellos. Particularmente el día de hoy voy a hablar de los que producen malformaciones en las hojas, particularmente en uva. En esta imagen se ve las etapas de desarrollo como artrópodos. Tenemos a un adulto que pone huevecillos, una larva y un par de ninfas. Va a ser importante que recuerden esto porque va a haber diferencias en las especies de las que voy a hablar. La ninfa y el adulto son muy parecidos, la única diferencia es que la placa genital no está desarrollada en las ninfas, y es importante la placa genital para determinar la especie. El primer problema del que voy a hablar el día de hoy es lo que se conoce con el nombre de acariosis. Quiero iniciar la charla realmente diciéndoles que en California, que es en la zona donde yo trabajo, no es problema. Y he estado recibiendo unas llamadas o correos electrónicos preguntando por información acerca de eriófidos, y me dio curiosidad el saber qué era lo que estaba pasando. Al parecer, porque todavía no he hablado con ninguno de ustedes, pero por lo que tengo la impresión es que es un problema que ha estado emergiendo recientemente, se está expandiendo y al parecer está siendo presentado en nuevas variedades de uva de mesa. En el estado de California, donde también se encuentran varias regiones donde están probando las nuevas variedades, en la zona donde yo estoy no existe como problema.
Y me puse a averiguar antes de venir qué era lo que estaban haciendo diferente. Una de las cosas de las que me enteré es que hay algunas locales en donde están haciendo un uso agresivo de productos insecticidas y han evitado el uso de azufre. De pura casualidad, la semana pasada tuve que hacer un viaje. Fui a un viñedo y tenía unas viñas ornamentales afuera. Los viñedos hermosos, completamente limpios, y las plantas ornamentales a la entrada del restaurante llenas de eriófidos. Me dio mucha curiosidad y efectivamente esas plantas no las han tratado y todo lo demás lo han tratado con azufre. Entonces se los paso para que vean que es algo relativamente sencillo que puede ser parte de la solución. En esta transparencia les indico qué es lo que se conoce acerca de una de las especies. No tengo una transparencia particularmente de ella, por la que no me atreví a ponerles alguna que no correspondía, porque no la tengo a la mano. Como les decía, no es problema en California, pero este ácaro vive en las yemas. Algo que puede ser un poco de confusión es que voy a hablar de dos especies, la acariosis, que es la Calepitrimerus vitis, y la otra especie que es la que produce agallas, que es Colomerus vitis. Ambas especies se encuentran en las yemas, pero va a ser importante que determinemos cuándo están y en qué etapas del desarrollo de la uva es que será importante que las busquemos. Esta especie en particular desarrolla dos tipos diferentes de hembras, que en algunas ocasiones las personas cuando les están muestreando y hacen las preparaciones, estas dos diferentes hembras son tan distintas que puede creerse que se trata de dos especies diferentes. Eso es muy importante porque puede crear confusión y puede creerse que particularmente se está manejando dos diferentes organismos cuando se trata del mismo. La primera forma de esta hembra que se produce en el invierno, que es la que encontramos en las yemas, generalmente se llama deutogynia, y esta es en el invierno. Después hice un cuadrito con unos colores para ver si es un poquito más fácil seguir el ciclo. Inmediatamente después, durante el ciclo, se produce otra segunda hembra muy diferente, que es la protogynia, y al mismo tiempo se producen los machos. Después vamos a hacer el seguimiento en la otra caricatura que tengo para ver si esto queda un poquito más claro. El problema que causa principalmente es retraso en el desarrollo de la yema, muy importante porque es exactamente al principio de la temporada, donde si no tenemos una manera de primero detectarlo y después de controlarlo, prácticamente desde un inicio vamos a empezar a tener problemas desde el desarrollo de la yema. Esta es una transparencia donde quizás sea un poquito difícil que alcancen a ver, pero de hecho las hojas están con unas malformaciones como unos abultamientos en la hoja, donde dentro de ellos se encuentran a los ácaros. Estas deformaciones están hechas porque este grupo de organismos tiene la facultad de que a la hora de insertar sus partes bucales, que son en forma de estiletes, la saliva tiene unas sustancias que provocan que la planta empiece a secretar hormonas. Y al secretar las hormonas, las células vegetales empiezan a reproducirse constantemente. Se crea una especie de tumor. Estos organismos han vivido por miles de años en conjunto, estos ácaros, particularmente con la vid, son muy, muy específicos y cada uno en diferentes especies de plantas va a crear esta reacción con el mismo mecanismo, pero en diferentes especies. Estas sustancias químicas siguen reaccionando una vez que entra la saliva y lo que hace es que prácticamente el ácaro crea su propio hábitat. Al formar estas tumoraciones, el ácaro vive dentro y se pueden imaginar que va a quedar completamente protegido por toda la cutícula de la hoja y va a ser muy difícil controlarlo con materiales químicos.
Como les mencionaba yo antes, retrasa el crecimiento de las yemas. Y algo importante que hay que recordar es que este desarrollo de estos abultamientos o estas tumoraciones solamente se ve en las hojas nuevas, en las más jóvenes. Y si por algún motivo llegara una infestación tardía y las hojas ya están formadas, el ácaro no se van a desarrollar malformaciones en este tipo de hojas. Entonces, lo que es importante recordar es que como vienen saliendo de las yemas en la etapa de desarrollo de las yemas, los primordios de la hoja son los que van a ser afectados principalmente. Aquí espero que puedan distinguirlo un poquito más. Por ejemplo, aquí, vamos a ver si se alcanza a ver con el puntito rojo. Si alcanzan a ver aquí, se ven como unas tumoraciones que no está completamente la hoja expandida. Y muy importante que durante la etapa de el alargamiento de los tallos, los acaritos empiezan a moverse junto con ellos. Entonces empiezan a también crear una serie de cicatrices en las ramitas. Y definitivamente, si aquellas variedades que se desarrollan tempranamente pueden invadir también los racimos. Y ya se imaginarán, si empezamos a tener problemas con la yema, crea las cicatrices en las ramas y después infesta los racimos nuevos, pues el problema puede agravarse tremendamente. Los datos que conseguí en la literatura hablan de que lleva aproximadamente 6 días en que se desarrolle desde la ninfa al adulto. Esto va a depender también de las condiciones ambientales. No sé, en sus zonas seguramente van a tener diferentes nichos, diferentes áreas donde haya zonas más tempranas, donde el ciclo podría recortarse. El número de generaciones va a depender también de ello. La literatura menciona que esta especie puede encontrarse entre 5 a 12 generaciones, dependiendo de la zona donde se encuentren. Prácticamente toda la temporada estos organismos continúa su desarrollo constantemente. Vamos a ver aquí si es posible que puedan seguir el ciclo. Vamos a empezar en la parte, lo puse con colores para ubicarlos. La primera, que es en el cuadro rojo, donde vamos a tener las deutogíneas. Les comentaba yo que durante el invierno ellas se encuentran en la yema. Entonces están del invierno, están cubiertas, y una vez que empieza el calor y la yema empieza a abrirse, empieza a generarse este tejido nuevo, las deutogíneas van a empezar a alimentarse en la yema. Cuando viene el crecimiento rápido de la yema y empieza el desarrollo de los primordios de las hojas, encuentran zonas para alimentarse, y al alimentarse, como mencioné antes, empiezan a introducir su saliva y empiezan a crear el problema en las hojas. Una vez que están alimentándose, las deutogíneas empiezan a producir huevecillos, y estos huevecillos dan origen a la siguiente etapa, que es ya en la primavera, que ya estamos en el cuadro abajo del verde, que es el morado, y en esta etapa vamos a encontrar a las protogíneas y a los machos. Entonces, ya una vez que las deutogíneas han puesto los huevecillos, ya tenemos la siguiente forma de estos ácaros, que son las protogíneas. Estas van a continuar alimentándose durante toda la primavera hasta mediados del verano. Y en el estado de California, aproximadamente en el mes de junio, parte de esa población va a migrar de nuevo a las nuevas yemas que se están formando para la siguiente temporada. Muy importante, porque van a ser las zonas donde ellas van a esconderse al final del verano. Y las que no se van a las yemas continúan
desarrollándose y siguiendo el crecimiento de los tejidos en reproducción, el alargamiento de los tallos y la formación de nuevas hojas. Entonces, al final del verano, estas protogíneas que se han ido a las yemas se convierten en deutogíneas y son las que van a quedar permaneciendo allí hasta el invierno y son las que vamos a encontrar de nuevo el siguiente año. Entonces, dependiendo de la etapa en donde se haga la búsqueda, si es temprano vamos a encontrar, recientemente en el invierno van a estar las deutogíneas. Si estamos a mitad del verano vamos a encontrar las protogíneas y quien no esté enterado puede pensar que se está tratando de dos especies diferentes cuando se trata de la misma. En el cuadro azul izquierdo está la nota de que en el verano es importante conseguir o buscarlas en las yemas basales de las ramas que se formaron este año, porque va a ser donde van a estar albergándose para pasar el invierno para el siguiente ciclo. ¿Sí queda un poquito claro? Y queda la distinción de las dos formas muy importantes para distinguirse. Bien, esto es con la forma libre. La especie anterior que vive en las yemas pero migra a las hojas, no produce agallas en sí, sino que produce decoloración en las hojas como resultado de su alimentación. Un segundo grupo que produce agallas, que son otro tipo de malformaciones en las hojas como resultado de la inyección de la saliva que provoca la producción de hormonas en la planta, son a un grupo de ácaros eriófidos que son los formadores de agallas. Están en múltiples plantas y muchas de ellas con formas muy características de las agallas. En el caso de las uvas, estos organismos también se encuentran en la yema, por eso puede ser confuso y podemos encontrar a las dos especies en el invierno seguramente dentro de las yemas. Estas agallas, estos organismos van a producir las agallas únicamente en los tejidos nuevos. Aquellas hojas que están completamente desarrolladas o ya expandidas, igual no producen agallas. Las agallas se van produciendo conforme la uva empieza a desarrollarse. Y los ácaros, les mencionaba yo, que al estar dentro de las agallas quedan protegidos de la aplicación de materiales químicos. En esta transparencia se ilustra cómo es el crecimiento provocado por los ácaros a la hora de introducir la saliva. Si ustedes pueden ver a mano izquierda, lo que se llama como erineo, produce un crecimiento de unos pelillos transparentes que cuando las poblaciones son elevadas, esto es en el envés de la hoja y puede creerse que se trata de hongos. Muchas personas creen que lo confunden con la producción de hongos y los ácaros se encuentran debajo de lo que se llama el erineo. Las plantas muchas veces, si los acaritos, las poblaciones no fueron tan elevadas, se ha visto que continúan las células de la planta produciendo el erineo aun cuando los ácaros se han muerto, porque una vez que la planta recibe el estímulo, constantemente sigue reproduciendo las celulitas para producir estas vellosidades. El erineo en realidad es una masa de pelecillos que es diferente a lo que es la agalla que está cerrada, como se ve en esta transparencia. Estas fotos las conseguí en el lugar donde les digo que fui la semana pasada, donde no habían aplicado azufre. Y si lo ven contra luz, alcanzan a ver estas tumoraciones y en la parte del envés de la hoja, estas formaciones blanquecinas que conforme pasa el tiempo pueden tornarse amarillas, cafés
o un poco rojas. Estas agallas pueden formarse en diferentes partes de la viña. Pueden estarse en las hojas, donde producen estas ámpulas, más o menos se pueden describir, y en vez el erineo. En el caso de las ramas, provoca abultamientos. Esas prácticamente yo no las he visto en las ramas, siempre las he visto en las hojas. Pero también pueden invadir las yemas y las flores y van a crear deformación del tejido de las yemas y puede crear muerte de ellas y como consecuencia pues reducción en la producción. Como les decía yo, los problemas en las zonas donde estuve averiguando ha sido porque no se aplica el azufre. Y muy importante es el tiempo donde esto ha estado haciéndose y ahora en algunas zonas no la han hecho, que es al principio de la brotación. Algunos viveros o algunos productores han decidido empezar a utilizar acaricidas y no han utilizado el azufre y están teniendo una serie de resultados mixtos, que es algo que voy a empezar a seguir para saber con qué éxito se puede seguir el programa que ellos están realizando. El ciclo de vida de Colomerus vitis, que es prácticamente la especie que se encuentra más abundantemente produciendo el erineo. Como les decía yo, vive en las hojas, creo que en la siguiente transparencia se ve. Y se ha visto que su comportamiento varía a lo largo del desarrollo de la uva y se ha clasificado, vamos a decir, en 3 tipos de daño. Uno que es prácticamente en la yema, otro que produce la erinosis y otro que es el enroscado de la hoja. El acro de la yema, como les mencionaba, empieza del lado derecho, invernando como hembras adultos debajo de los primordios de las hojas. Estos primordios, una vez que empiezan a desarrollarse, son altamente afectados por la alimentación de los ácaros. Cuando las yemas latentes, que es donde ellos están, empiezan a brotar, pues la yemita empieza a crecer y empieza a producir tejido nuevo, suculento, que es donde ellos empiezan a alimentar. Y empieza a poner igualmente huevecillos. Y conforme la uva se desarrolla y la yema al mismo tiempo, empieza a afectar a estos primordios, que va a evitar que se desarrollen las ramas. Y como consecuencia, si en algunas ocasiones llegan a afectar los primordios que forman la hoja y el fruto. Y el ácaro que está en la yema no va a producir erineo y va a mantenerse prácticamente en la yema. Esta es una de las formas de esta especie. En el caso del enroscamiento, que es la misma especie pero con un comportamiento diferente, prácticamente sigue lo mismo, que se encuentra en la yema, sale a la hora que se empieza a producir las hojas y los tallos y hace que la hoja se enrosque. No necesariamente produce la erinosis o los pelillos, sino están libremente, pero se encuentran a la hora de alimentarse, provoca que las hojas se corven. Y después puede producir, como consecuencia de su alimentación, que los brotes se acorte, la distancia que hay entre los nuevos brotes se acorte y haga lo que se llaman brotes enanos. Y en algunas zonas se han descrito también en crecimiento en zigzag. Y como les decía yo, no produce el erineo. Un dato que encontré
leyendo la información fue que en Australia se ha reconocido un síndrome que le llaman síndrome del acortamiento del tallo. Y también se ha encontrado o se ha asociado la presencia de un, este es un organismo como un, no es un virus, pero no encontré datos para estar segura de que es frecuente este encuentro, y no había datos tampoco de que asociaran la presencia de malformaciones con la presencia de estos virus. Y hay otro organismo que se encontró también, que son el síndrome de restringido del racimo. Entonces, esta es una publicación de hace un par de años que será importante seguir qué es lo que está publicado, porque me llamó la atención. Estos organismos son muy eficientes transmitiendo patógenos a las plantas, particularmente virus. Y en el caso de Australia, el organismo que se encontró fue un fitoplasma, pero no hay datos contundentes de que haya asociación entre la presencia de este fitoplasma y la presencia de estos síntomas, porque a la par estas zonas donde se encontraron estas malformaciones, los viñedos habían estado expuestos a una sobreproducción, habían estado expuestos a zonas con cambios de temperatura constantes. Estaban en huertos donde las raíces estaban no muy profundas, también tenían mal manejo de agua, entonces también se habían encontrado deficiencias de boro, una serie de el cuadro en realidad con muchas características que no alcanzaban a ser consistente para que se asociara a la presencia de los fitoplasmas con la presencia de estos síntomas. Se los digo porque esto es un campo que constantemente está evolucionando. Mucho de ello también es porque las técnicas de detección se empiezan a mejorar, y algo que antes habíamos pasado sin darnos cuenta, con nuevas técnicas mucho más finas, es posible determinar la presencia de organismos. Entonces queda pendiente la presencia de fitoplasmas y la facultad de estos ácaros de transmitir virus. Cuando se trata de la erinosis, altamente fácil de distinguir, son los abultamientos en la parte superior de la hoja, y en el envés las formaciones grisáceas por los pelillos, que es la erinosis. Entonces, este mismo ácaro que se ha agrupado por su comportamiento en estos tres tipos, que es el enroscamiento de la hoja, es la erinosis, y el elongamiento o el acortamiento de los tallos en forma de zigzag. Aquí está el dato que les comenté ahora, que es el dato de como vector del virus. Solamente lo encontré publicado en una variedad de uva de mesa, pero está prácticamente abierto porque al ser la misma especie y ellos ser específicos, es posible que tengan facultad para transmitir virus, que sería un problema aún más difícil de controlar. Simplemente ya teniendo los ácaros es suficiente problema para todavía pensar en el manejo con virus. Una vez que las plantas tienen virus, prácticamente no hay cura, como resulta con otros organismos que transmiten virus, como son las cochinillas. Bien, aquí igual les pongo el cuadro para ver el ciclo. Vuelve a repetirse. Iniciamos en las yemas. En la primavera se mueven a las hojas. Se habla que lleva aproximadamente 2 o 3 semanas de huevecillo adulto, y los adultos viven alrededor de un mes. En los datos que estuve consultando, en su zona en realidad no tengo datos para
mencionarles con exactitud. Una vez que continúa la viña creciéndose, ellas se mueven conforme la planta se desarrolla porque van alimentándose de tejido nuevo. Y inicialmente estaban en la base y conforme a mitad del desarrollo durante el verano pueden encontrarse en las partes apicales de las ramas. Y en el estado de California, más o menos a mediados de agosto, vienen a encontrarse otra vez debajo de yemas latentes, que es donde van a esconderse y van a pasar el invierno. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente el ciclo es el mismo, pero hay que tener en cuenta que una de ellas puede presentar dos formas muy diferentes y se trata de la misma especie. Ya podemos pensar que estamos hablando de 3 especies. En esta caricatura quise ilustrar, quise hacer algo que después podemos hacerlo en conjunto y ustedes podrán ir añadiendo, dependiendo de la experiencia que han tenido, cuándo será la etapa vulnerable, que es donde se recomienda iniciar una acción. Al empezar en la mano izquierda de la transparencia, la parte superior, donde tenemos las 3 estaciones, ahí puse en cada una de ellas en dónde es que está el ácaro y en la parte basal de la transparencia la acción recomendada. Entonces, en el invierno, igual, estamos en las yemas y van a estar en la etapa hibernante. Una vez al final del invierno, cuando empieza a subir la temperatura y las yemitas empiezan a abrirse, es cuando en California de manera rutinaria se aplican aceites y la aplicación de azufre. Se habla también de que la aplicación de azufre soluble es más efectiva que la aplicación de polvo. Viene la primavera, la viña sigue creciendo y es cuando se ha visto que hay una actividad muy fuerte, muy activa de enemigos naturales, particularmente ácaros. Hay 3 grupos de ácaros, uno de ellos muy efectivo, que es un fitoseido, y al final les pongo una transparencia de ellos. En esta etapa, si el productor ha decidido no aplicar el azufre y empezar a utilizar productos químicos, realmente no va a tener oportunidad que los enemigos naturales actúen. Entonces, habría que valorar con qué efectividad están actuando los productos insecticidas, muchos de ellos nuevos, muy efectivos, pero perdiendo la fauna natural de enemigos naturales. Y de qué manera podríamos ajustar nuestro manejo para garantizar que además de lo que estamos haciendo, incorporando materiales externos, podamos darle tiempo a la naturaleza para actuar. Entonces, por eso pongo ahí la sugerencia de que sea, si es con uso de azufre, tenemos la oportunidad de introducir enemigos naturales. Una vez que tenemos el verano y durante el crecimiento muy rápido, vamos a tener a los ácaros realmente distribuidos en toda la viña. Y es cuando se va a recomendar un manejo con materiales insecticidas. Eso y durante la post cosecha, antes de que ellas migren a las etapas donde van a pasar el invierno, que va a ser la etapa vulnerable donde nosotros podemos atacarlas. Gracias. Todavía no termino. No, le decía gracias porque me dice que tengo como 5 minutos todavía. Sí, ya casi termino. Les quería yo presentar, curiosamente, una transparencia de unos ácaros sumamente efectivos. Estos ácaros son de un grupo llamado fitoseidos, se ven, si ustedes trabajan con eriófidos, después los fitoseidos los pueden ver muy fácilmente. Si ven una serie de pelillos, y no sé si alcanzan a ver algunas estructuras amarillas aquí, que son los eriófidos, son muy efectivos. En California se usan
muy constantemente para el ataque de ácaros en fresa, en muchos cultivos, pero lo que conozco es en fresa y en tomate, particularmente en tomate, porque es un eriófilo el que produce lo que le llaman el café, se tornan café las hojas de este eriófilo que ataca al tomate. Y este ácaro es sumamente efectivo. Tuve la suerte ayer, se comunicó conmigo el director de una institución que los reproduce y me dice que si hay interés en California, si empieza este problema a encontrarse con mayor frecuencia, tengo la intención de hacer estudios con este fitoseido porque tiene la facultad de poder desplazarse muy hábilmente entre los pelillos y es muy voraz y se alimenta de los eriófidos particularmente. Creo que tengo otra transparencia aquí, sí. Su nombre es Galendromus occidentalis, que si ustedes tienen oportunidad, y no sé si haya o cuán fuerte o extensa sea la industria de producción de enemigos naturales, les recomendaría que lo consideraran y hicieran algunas pruebas para ver si puede ayudar, porque va a reducir quizás el uso de materiales químicos durante la temporada y va a producir con mucha efectividad un manejo utilizando herramientas naturales. El control químico yo no lo he manejado porque, como les comento, no es problema, pero lo que me he enterado es que una vez que han aplicado el azufre, se ha sugerido el uso de un material que es el Envidor, y la recomendación que encontré es que se aplica una vez que abre la yema y hasta que el crecimiento del brote tiene aproximadamente 20 centímetros hasta 30 centímetros. Yo no lo he probado, no sé cuán efectivo sea y seguramente ustedes puedan decirme mucho más. Algo que se recomienda es, debido a que hay una serie bastante larga, estuve leyendo, hay bastantes materiales que se pueden recomendar para utilizarse. Algo que sí es, vi que hay una combinación entre algunos productores que quieren utilizar materiales insecticidas, no necesariamente acaricidas. No les sé decir con cuánta efectividad sea. Muy importante conocer el modo de acción del tipo de material que estén utilizando para rotarlos. Si deciden dirigirse por problema que sea muy grave o porque realmente han visto que es una manera efectiva de controlarlo, consideren siempre el manejar el concepto de manejo integrado de plagas, donde algo muy importante será utilizar materiales con diferentes modos de acción para promover que los organismos no crean resistencia y tenemos oportunidad de mantener vigentes y efectivos los materiales. Creo que es todo y agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Carmen Gispert, de la Universidad de California, por esta presentación en un módulo que está siendo moderado por el ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y asesor independiente de Ubanova, Jordi Casas. Bien, el otro integrante de nuestro panel es a quien yo quiero invitar ahora para su exposición, el señor Vicente Valdivieso, ingeniero agrónomo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y asesor independiente también de Ubanova, quien presentará el tema acerca de cuánto nos cuesta hacer uva de mesa. Un aplauso para el señor Valdivieso, por favor. Con las luces de la...
¿Ya? ¿Cómo se pasa esta cuestión aquí? ¿Con este? Bien. Hola, ¿cómo están? Me imagino que un poco cansados por la mañana. De lo que yo voy a hablar, todos ustedes saben. Han trabajado muchos años en este negocio y lo comentábamos hace unos ratitos con don Eduardo Alonso. Son temas para muchos conocidos. No pretendo hacer un detalle de cosas de costo, sino que una mirada integral es una mirada personal. Algunos me conocen, saben que yo administro un predio agrícola y entonces, como digo por ahí, tengo los costos acá y el presupuesto en el cuello y tenemos que sacar adelante que el predio genere ingresos para el dueño y genere ingresos para la gente que trabaja ahí. Así que esa mochila la tengo todos los años. Bien, vamos a ver un video cortito. ¿Vas a levantar? Okay, we've got one ready for the second one. Yes! Yes! Oh my God! Bien. Hacer este negocio requiere actitud para tomar riesgo, tal como lo acaban de ver ahí. Un objetivo claro que se debe internalizar en todos los miembros de la organización. Ser capaz de cambiar o reaccionar en movimiento. Hacer equipos de trabajo y tener claro que entre las posibilidades está perderlo todo. El contexto en que estamos, a mi juicio, urge buenos resultados con los parrones que tenemos para capitalizar el recambio. También estimo que sí se puede lograr buenos resultados. En tiempos de cambio hay nuevas y buenas oportunidades, las debemos buscar y en eso estamos. Estamos, como todos saben, en un negocio de alto costo donde el espacio de error es mínimo y la información comercial y técnica, más conocimiento del cliente, lo voy a repetir, conocimiento del cliente es mandatoria. Bien, me tocó hace un tiempo ir a China y me encontré con tiendas de fruta, donde nuestra uva de mesa se vende junto a todas estas otras frutas. ¿Por qué nos van a escoger? ¿Por qué alguien trata con la delicadeza que está haciendo esa niña, de la que habían aproximadamente 6 en el local, del producto que nosotros estamos haciendo? Tenemos que hay para todos los gustos. Esta es Crimson australiana, pequeña, embalada a granel, con un tremendo valor comercial. Los que siguen los reportes conocen esos números. Y tenemos por ahí algunos años en que por
que Australia tiene alguna falla de producción, nosotros tenemos algún acceso a algo parecido a este negocio. Bueno, aquí hay un cuadro que me facilitó la gente de Bayer, donde aparecen las principales variedades exportadas la última temporada y donde ustedes pueden ver claramente que a la izquierda están la que en la mayoría de los casos estamos usando. Las variedades nuevas para allá, algunas con crecimiento, como me dijeron. ¿Dónde está apunta esta cosa? Allá. Del 204%, pero miren el volumen del que estamos hablando. Entonces, es mi opinión que nosotros tenemos que poner el énfasis todavía aquí, al menos por 5 años y quizás unos pocos más. Como dije recién, si nosotros no hacemos funcionar esto, no tenemos capital para esto. Nosotros, les muestro la experiencia, yo lo vengo a hablar acá con los resultados que hemos tenido en el predio donde yo trabajo. Nos impusimos el buscar mantener en el tiempo precios que estuvieran por sobre el $1.50 promedio por kilo para la producción anual. Y en los 10 años o más que llevamos trabajando ahí, hemos podido lograrlo. Este es el resultado de la última temporada. En todas las variedades tuvimos resultados azules y nuestros costos kilo están alrededor del $1, pero en algunos casos un poco más alto. Una cuestión que he escuchado por ahí es que necesitamos calidad y no cantidad, y yo no creo que sea así. Los parrones con mejores resultados comerciales, donde podemos mantener nuestros costos bajo el $1 el kilo, el que nos da opciones comerciales mucho más amplias, tienen que ser capaces de soportar 50 toneladas brutas o 45 toneladas brutas. Esos son los números con los que tenemos que calcular las cuentas y hacer nuestros programas de fertilización, por ejemplo, y cómo manejar la carga. Podemos ver acá en este cuadro algunos errores que cometimos y que nos hicieron saltar los números inmediatamente. En Autumn Royal tenemos un parrón que no hemos aprendido a manejar bien bajo plástico, en que nuestra producción no funcionó, a pesar de tener 35 toneladas por hectárea, y nuestro costo kilo se disparó de 96 centavos a $1.74. Es un error que cometimos este año. Nos pasó lo mismo en Thompson. Tuvimos unos parrones bajo malla que estamos aprendiendo a manejar y nos subió con más o menos los mismos kilos brutos a $1.25 por kilo el costo. Por lo tanto, ese parrón que tenía las mismas toneladas y produjo la mitad de la fruta para exportación, nos hizo ganar muy poca plata o casi perder. En las variedades como Regló, la cosa no es tan compleja porque tenemos diferencias no tan marcadas, porque tiene capacidad de producir un poco mejor, es un poco más fácil. Bien, a mi juicio los ítems y labores del cuánto cuesta están enumerados aquí. Yo creo que seguramente más de algunos a decir faltan, pero había que escoger algunos. Todavía yo creo que tenemos algunos errores más o menos importantes de elegir los lugares donde se planta y cómo se prepara el suelo. ¿Para qué decir, Drago lo hizo ver el otro día, elegir variedades y portainjertos? No estamos eligiendo y desgraciadamente en algunos casos no tenemos ni opción de escoger, porque resulta que la variedad está en lo que hay. Las correctas densidades de plantación, conducción, sistema de riego, y entiendo que hace un tiempo, un ratito, yo no estaba acá porque venía en viaje, hablaron de la calidad de planta. Creo que hay mucha información, creo que hay mucho por hacer, pero también creo que hay una responsabilidad compartida. No se puede comprar algo en lo que yo pueda tener un riesgo demasiado grande para el establecimiento de mi huerto. No puede ser que tenga una falla más allá del 1%. Nosotros hemos, de alguna manera, remediado eso comprando un 10% más de las plantas que debemos plantar.
incluso por ahí en un vivero me dijeron que qué me estaba pasando, por qué tenía que hacer una nota de crédito. Es una solución, pero es una solución cara. No podemos comprar cualquier cosa. Hoy día no hay espacio para eso. Tenemos un tema, a propósito de eso mismo, de con qué rapidez vamos a hacer entrar en producción los huertos. Y eso es muy significativo a propósito de que pudiéramos tener cambios varietales. Entonces, probablemente vamos a tener que hacer un poco el caso peruano, llevar los huertos al tercer año de producción, esperar que los huertos se tengan que arrancar a los 12 años y hacer la rotación. Y no como estábamos acostumbrados hasta hace poco. Hay un punto que es clave, que es el manejo de los factores de deterioro. Es increíble cómo nos encontramos con enfermedades de la madera en cantidades abundantes. Y para qué hablar de la compactación de suelo. De eso Gabriel Sellés, que está por ahí, sabe muchísimo. El manejo de la carga, que para mí es el tema central. Yo voy a hacer algunas cosas, algunos cuadros a propósito de eso. La calidad de cosecha y embalaje y el tiempo en que estamos enfriando la fruta. Yo creo que ahí estamos en una deuda realmente muy grande que no cumple con ningún estándar razonable. Es cuestión de mirar los estándares que hay en California a propósito de lo mismo, y aquí yo sospecho que son pocos los que somos capaces, cuando podemos, la mayoría de las veces no lo hacemos, de cumplir con el tiempo de cosecha a fruta fría. Bueno, aquí tenemos un problema mayúsculo. La situación en Chile, por ahí yo lo comenté hace un tiempo, es que no existen tratamientos curativos y tenemos todas estas prácticas de manejo y recomendaciones. Entre las recomendaciones, de nuevo, plantas sanas de vivero. Demasiado importante. En parrones que tenemos problemas como los que vimos, las yemas vegetativas nos complican la vida, las yemas frutales se van hacia abajo, tenemos muchas yemas secundarias y por lo tanto un potencial de producir fruta de difícil calidad en lo que tenemos hoy día. Me voy a pasar más o menos rápido aquí porque ustedes conocen esos cuadros. Están los nematodos entre medio. Acuérdense que muchos de los portainjertos nuevos que estamos usando no son resistentes. Y aquí hay un cuadrito en que aparece qué pasa con la materia seca de una planta y el incremento de la población de nematodos en el peso seco de raíces, follaje y todo. Bueno, estuve hurgueteando por ahí y dije, ¿cómo hago un cuadro? Y el Drago me dijo, y tenéis los números muy chicos. Pero bueno, yo agrandé los números que me parecieron importantes. Esto que está acá es el manejo de carga. Esto que está acá es el arreglo de racimo. Entonces, si comparamos una Thompson con una Timson y una ARRA 15, en el arreglo de racimos tenemos diferencias significativas, pero en los manejos de carga no, e incluso en algunas de las variedades nuevas, los manejos de carga son más caros porque tienen una tendencia a producir una enorme cantidad de pámpanos que pueden complicar la vida al término de la fruta de manera muy significativa. Ahora, en este cuadrito que está acá, yo hice un caso 1 y caso 2, en donde se pone más o menos énfasis en el ajuste de carga. Esto que está acá, versus lo que tenemos como situación normal. Y si ustedes se fijan, la diferencia en centavos de dólar por kilo, que significa hacer ese esfuerzo por ajustar bien la carga, no es significativo. Vale la pena, no va a hacer que el negocio cambie tanto y hay que poner mucho énfasis en él. En este cuadro tengo una nota que está ahí, tuve mucha duda de si ponerla o no ponerla. Tenemos que conversar un poco acerca de los royalties. Los royalties, por ahí alguien decía, no son muchos, pero yo estoy viendo que me ha llegado el otro día un contrato de una empresa a la que le estamos comprando y puede llegar a significar hasta $3.000 por hectárea, cosa que no es menor y me dispara los costos respecto a lo que estamos haciendo con las variedades tradicionales. Es un asunto
que hay que ver, que hay que estudiar y creo que hay que conversar con quienes licencian las variedades. Estos son cuadros que se los dejo en la presentación, en donde nosotros hacemos curvas de crecimiento para ver qué pasa con la fruta y darnos cuenta hasta dónde tenemos o no tenemos que ajustar la carga. Ese cuadro que yo les mostré antes de la Thomson con el colapso de producción tuvo que ver con que no nos dimos cuenta que en esta etapa de crecimiento la fruta había crecido demasiado rápido y la carga se nos vino encima y al final cuando llegamos a Pinta no tuvimos cómo ni supimos cómo reaccionar. Yo llevo 30 años haciendo uva de mesa y nos vuelve a pasar lo mismo. Bueno, este es un asunto que creo que es especialmente difícil, pero tenemos que ver cómo lo vamos a enfrentar. ¿Cuánto nos va a costar cambiar cómo cosechamos? Yo estuve en México en un parrón de una variedad que cuando entré a verla, dije, pero no puede ser, esto en Chile no se puede. Si yo traigo un contratista o traigo cualquier persona, no va a limpiar esta fruta. Y después la vi en las cajas embaladas y era una cosa del cielo a la tierra. Entonces yo le pregunté a la señora mexicana que estaba ahí, y le dije, ¿y usted cómo hace esto? Bueno, me dijo, yo trato bonito el racimo, o el bunche, como dicen ellos. ¿Ah? Y la variedad además tenía susceptibilidad al desgrane, y dijo, bueno, nosotros no los aventamos. Aquí en Chile, esas dos palabras que están ahí, creo que son poco conocidas por muchos de nosotros, primero, porque yo creo que somos los primeros responsables, y tampoco por la gente. Tampoco podemos cuidar, a mi juicio, suficiente en cómo embalamos, en adecuar los envases. Todavía hay mucha presión por hacer barato el pallet y bajar los costos de flete. Y aquí repito una cosa, pero yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer especial en homogeneizar lotes. No puede ser que un contenedor sea una unidad heterogénea, porque lo que aprendí por muchos años y sigo viendo igual es que los problemas tienen imán y lo primero que van a encontrar es la caja mala que iba entre medio de todas las otras. Y por ahí alguien va a decir, pero si eso no lo vi, pero está. Bien, nosotros hemos cambiado, Martín lo sabe, para el que quiera puede ir al fondo, la forma de hacer la fruta. Y estamos haciendo un sistema parecido a lo que usa la cosecha norteamericana en California y hemos puesto énfasis en cómo se trata la fruta. Por ahí, hace un tiempo atrás, recibí de una exportadora a quien queríamos entregar la fruta envases donde probamos si nuestra fruta cabía o no. Desgraciadamente tuve que llamar a esa persona y decirles, discúlpame, pero hoy día no voy a hacer el programa. Te voy a devolver el camión con todos los materiales a costo nuestro, pero yo no voy a colocar la fruta en ese envase. Es algo que creo que hay que pensar. Bueno, yo la vengo revolviendo con esto. Yo creo que tenemos una tarea pendiente a propósito de costos y de todo. ¿Cuáles son nuestros rangos de madurez en Chile versus el envejecimiento de la fruta? Sospecho que estamos cosechando frutas que se están envejeciendo más de lo que corresponde. En esta caja que está ahí, en una evaluación que hicimos nosotros, nos encontramos con ese tipo de racimos que están marcados con el círculo, que evidentemente están pasados de madurez, y en esa situación no hay cosa que salve los escobajos, y menos hay cosa que salve un programa fitosanitario, porque la susceptibilidad a mayor madurez nos va a liquidar. Vamos a tener problemas. Hace unos días atrás yo estuve conversando con gente de Bayer, con gente de BAF y de otras empresas, con ANASAC también, a propósito de cuál es la eficiencia que podemos esperar de los fungicidas cuando la fruta se sobremadura. Muchos de los fitopatólogos me dijeron, cuando la epidermis está sobremadura, empieza a tener menos pruina, hay más microfisuras y podemos esperar cualquier cosa. Por lo tanto, el ajuste de la carga, a propósito de no alargar demasiado esto, es demasiado importante. Yo prefiero cosechar 2 semanas antes, fruta sana, y guardarla 70 días,
a cosechar por allá adelante una fruta que no sé si voy a poder guardar, y peor todavía, si a alguien se le ocurre la ingeniosa idea de colocarle un bottom pad para que no se pudra, porque se va a sulfitar y no se va a poder vender. Bien, esta otra cuestión es un asunto que nos tiene liquidados, es un costo tremendo. Ahí tienen una foto de un racimo que pasa siendo cosechado, después fumigado y en la condición que queda. Creo que por ahí repitieron esto. Nosotros necesitamos con urgencia, y esto si hay alguna autoridad por aquí, System Approach para regiones de baja prevalencia en Chile. Estamos detrás de eso. Ustedes saben que estoy en la Asociación de Agricultores de Aconcagua y estamos buscando esto para que los productores aprendamos cuando tengamos opción, porque no queremos más fumigación, y también ojalá minimizar el negocio del reembalaje, que nos tiene con un costo agregado significativamente alto y que no somos capaces de resistir. No es una buena cosa que uno vaya afuera y el que recibe chocho le muestra su repacking. Ojalá no existieran. ¿Ah? Y preferiría que no estuviera tan chocho esa persona. ¿Ah? Así que fuera este bicho, fuera este otro, en las zonas de baja prevalencia. Y por último, tenemos un costo que no es menor. Hay una situación muy compleja hoy día. Si hay alguna autoridad por aquí, por favor, tenemos que hacer algo por el Estatuto Laboral Agrícola. ¿Cuándo vamos a poder pactar con nuestra gente cómo queremos trabajar? Y no trabajar las horas que nos dicen que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con eso. Me metí en un asunto difícil con esto, pero lo siento, es mi opinión. Esta es nuestra fruta, con ella hemos podido lograr en el tiempo los resultados que ustedes vieron. Esta es una Red Globe y de nuevo, como siempre, cuando termino una de las exposiciones que hago, le agradezco a la Red Globe lo que ha hecho por Chile. Muchas gracias. Muchas gracias Vicente Valdivieso, por tu exposición. E invito a Jordi Casas para que tome posesión del módulo para dirigir las preguntas tanto a Vicente como a Carmen, también que invitamos al panel, para atender las consultas del público. Ahí sí. Buenas tardes. Recordarles, gracias a los presentadores, y recordarles que tenemos 2 preguntas por presentador, digo. Así que esperamos las preguntas ahora. Allá hay una. A Luis Cariola. Vicente o Jordi, frente a la problemática que tiene la rentabilidad del negocio, hay muchas personas que nos preguntan por la alternativa de la producción orgánica de uva. ¿Tienen alguna opinión al respecto desde el punto de vista de costos? Mira, por suerte en Aconcagua tenemos un productor que está integrado a este grupo, que está intentando hacer el conocer cómo enfrentar el System Approach. Él se llama Jan Bodeguer, no sé si está acá, y ha logrado con éxito hacer uva orgánica, rodeado de huertos comerciales no orgánicos. Incluso él está en un proyecto de hacer crecer
su negocio con algunas variedades nuevas. En particular lo logró hacer con Crimson. Otras variedades son bastante más difíciles. Me ha dicho que ha logrado vender muchísimo mejor y a más valor que lo que hacemos nosotros con las frutas normales. Y creo que está feliz. Así que, como lo he visto feliz, me imagino que le cunde. Eso. El mismo caso conozco yo. Es el único que conozco en el país. Y sí casos en el extranjero de que no han funcionado. ¿Aquí? Sí. Ah, perfecto. Vamos a recibir la opinión de Sudáfrica al respecto. I'm not a table grape grower, but we have clients doing it. And according to them, the costs are just very, very high. It's a niche market that they do, but you have to have the conditions, proper conditions for growing it as organic. Otherwise, it's not a profitable business. Sí. A propósito de algo que me pasó, me faltó decir. Él está enamorado de lo que hace. Y eso es súper importante. Por ahí conversé hace un tiempo atrás con alguien que me dijo: yo no estoy enamorado más que mi señora. Qué bueno, le dije yo. Pero también es normal que alguien que está tan entusiasmado y enamorado con lo que hace, le puede ir bien. Vale, tenemos una pregunta por allá. Isabel. ¿Allá atrás primero? ¿Allá atrás primero? Acá. Hola, respecto del orgánico, y yo agregaría el sustentable. Es verdad, nosotros acabamos de terminar un estudio de orgánicos para Chile y incluía la uva de mesa para ¿cómo se llama? Export Alimentos y ODEPA, así es que va a estar pronto editado. Pero además y eso impide que se entre a Estados Unidos por el tema de la fumigación que mencionaba Vicente. Eso es lo primero. Y lo segundo, como muchos productores con la dificultad de entrar al orgánico han entrado también en el tema de certificación sustentable y particularmente la de Rainforest Alliance. También, ¿cuál es la opinión de eso? Yo creo que no implica más costo, pero sí implica un enfoque distinto ya de preocuparse más de los temas sustentables, particularmente medio ambiente. ¿Tu opinión? Sí, mira, yo creo que no es tan difícil trabajar, Isabel, en sustentabilidad. En el predio que yo trabajo me llamaron por teléfono ayer a propósito de las paltas y la sustentabilidad. Tenemos uva de mesa y sustentabilidad. Hay que tomar la decisión. Nosotros tenemos una cantidad importante de costo por energía, porque tenemos que regar con sistemas que toman agua de pozos, trasladamos el agua por kilómetros hasta donde estamos. Y hemos implementado, estamos con un proyecto de Telefónica, sistemas para gestión de agua. Y hemos bajado en algunos cultivos en forma importante el consumo. Hay que agregar a eso que el manejo integrado de plagas, del que habló Carmen, es un hecho que hay que tomar. De hecho, nosotros en la última temporada, en particular en la variedad Autumn Royal, que hemos tenido muchas dificultades con los chanchitos blancos, tomamos la decisión de hacer manejo integrado. Es como el mundo al revés. Alguien dice, tienen tantos problemas y se meten en algo más difícil. Y resultó, y liberamos enemigos naturales, cambiamos la forma de hacer el seguimiento de la plaga, entrenamos gente.
Y yo tengo la esperanza de que en un corto plazo podamos ir cambiando las prácticas que tenemos y probablemente vamos a disminuir el uso de los insecticidas que tenemos hoy. Es posible 9 mesas, también. Hay que tomar la decisión y no es un riesgo, es una cuestión interesante que requiere trabajo, pero va a ser bien considerado. Gracias, Vicente. Ahí hay una pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Qué importancia le pueden ver hoy día a la baja de costo por hectárea en poder tener un sistema distinto a lo que tradicionalmente tenemos acá en Chile? Estamos hablando específicamente de parrón español versus los nuevos parrones, las nuevas tecnologías que están hoy día en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Perú. Se están plantando muchas nuevas áreas en estos nuevos sistemas. ¿Qué pasa que acá en Chile todavía no está queriendo entrar este cambio? Que son tecnologías que ayudan a bajar el costo. ¿Cuál cree usted que puede ser el factor que influye en que todavía no demos ese salto también en poder cambiar y poder ayudar un poco al manejo? Bueno, mira, menos mal, yo te puedo contestar con conocimiento de causa. Nosotros tenemos ensayos, más que ensayos, tenemos parrones en distintos sistemas de conducción. Hemos logrado hacer producciones altas en los sistemas de conducción nuevos. No todos están convencidos de ello. Hay de todas maneras una tendencia, primero que todo, de todas maneras, en el cambio de los sistemas alineales, que nos ha ayudado un montón. Gillo Cariola conoce de eso hace muchísimos años y creo que, por supuesto, que facilita las cosas, sobre todo hoy día que tenemos menos podadores disponibles. En segundo lugar, los sistemas que acerquen la fruta a la gente también han tenido un impacto, sobre todo en la calidad de cómo resulta el racimo. Y eso hace mucha diferencia porque tiene una potencia respecto al cuánto se puede vender. Yo creo que el punto que, insisto, tiene que ver con los costos, sobre todo es cuánto potencial de rendimiento podemos lograr. Entonces yo creo que en el buscar un sistema u otro hay que tener mucha y buena información respecto a qué podemos esperar de la variedad, desde el punto de vista de la fertilidad, desde el punto de vista de cómo crece en un sistema o en otro, para usar uno u otro. Yo creo que no es una cosa que sea para todos igual. De hecho, nosotros en este invierno estamos cambiando una red superior de Gable a parrón en H. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente cantidad de madera para colocar los racimos que necesitamos en esa variedad que es de poco peso. Sí puedo funcionar muy bien en reloj o en alguna variedad que pese más que lo que pesa la superior. En variedades livianas o de baja fertilidad no es tan fácil la cosa. Es lo que les podemos decir, pero solución no hay una sola. De acuerdo, gracias, Vicente. ¿Alguna otra pregunta para Carmen, por ejemplo? No se preocupen. Drago, gracias. Un micrófono acá adelante, por favor. Gracias. Me pedían que gritara como que estuviera viendo Francia-Croacia, pero bueno. Para Carmen, específicamente. Carmen, buenas tardes. ¿Usted ha visto alguna diferencia varietal en términos de susceptibilidad a Calepetrimerus y Columerus, en términos del daño que provocan distintas variedades, o usted diría que eso tiene que más que ver con la carga de insectos que hay por yema? Sí, gracias. Algo interesante que no comenté fue que la semana pasada me reuní con un productor de variedades nuevas
Y uno de los aspectos que creo que es importante, por los pocos datos que alcancé a percibir en Chile, es estudiar las nuevas variedades, cuáles son los patrones que tienen los progenitores, para ver si hay características genéticas que están determinando esa susceptibilidad. Porque en las conversaciones que tuve en California hay algunos sitios donde están uno cerca del otro, uno está contaminado y el otro no. Y creo que sería interesante considerar cuáles son las líneas genéticas. Algo importante es considerar el número de pelecillos que de manera natural tienen en vez de la hoja, que va a propiciar que haya oportunidad para que los ácaros se desarrollen mucho más fácilmente. Entonces, es un estudio que hay que hacer para determinar si hay ciertas variedades que tienen mayor susceptibilidad y pues estar preparados quizás con un programa diferente. Si me permite, quería yo hacer un comentario acerca de los programas de sustentabilidad. En California se ha tratado de incentivar a los productores y se ha creado un instituto de sustentabilidad para la producción de uva. Y uno de los aspectos que ha sido importante es entrenar, educar. Se hacen módulos, se hace voluntariamente, pero se le da un crédito extra. Y algo importante de considerar es que el programa puede ser tan abrumante que inmediatamente el productor decide no seguirlo porque parece imposible. Son demasiados ya los problemas que tenemos que atender para todavía dedicar tiempo con ello. Pero se sugiere que se hagan por etapas. Pueden decidir manejo de suelo, manejo de malezas, manejo de carga, todos los aspectos que tenemos en el viñedo, y poco a poco van integrando sus prácticas y tienen un programa por 3-5 años que al final reducen costos, su uva son más eficientes en el campo, son más eficientes a la hora de empacar y los costos son, si no menores, su fruta es con un costo comprada con mayor regalías, de tal manera que hay incentivos para que se puedan organizar. Los invito para que se consideren si hubiera oportunidad de que alguien pudiera tener un programa piloto y ver cuál sería el beneficio que pudiera tener como industria en general. Gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta más? Estaríamos listos. Gracias. Al moderador Jordi Casas, a los expositores Carmen Gispert y Vicente Valdivieso. Sí. Muy bien, ahora los dejamos invitados a nuestro almuerzo del seminario en el salón contiguo y justamente Carolina me dice que vean sus mesas porque están invitados con sus nombres en el salón contiguo. Así que vamos a disfrutar este almuerzo para volver pronto con nuestro seminario. Muchas gracias. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time some more.